Bueno, pues vamos a comenzar con una breve introducción a este programa que es Multisim, creado por la compañía National Instruments, que es una compañía muy grande y dedicado a muchas cosas de electrónica y otros, robótica incluso. Eh, National Instruments también hace LabVIEW, que es otro software que se utiliza bastante en la industria. Y bueno, tiene muchos otros desarrollos. Bueno, entonces nosotros nos vamos a dedicar a este software que es Multisim, que es una plataforma completamente dedicada a la simulación eléctrica y electrónica. Entonces nosotros podemos simular tanto electrónica de baja potencia, y la de baja potencia es como la que hemos estado manejando en el salón de clases, en donde, pues bueno, baja potencia, pues porque solamente son baterías que requieren 5 volts, 1 ampere, ¿no? Por ejemplo, o 5 volts, 2 amperes a lo más, ¿no? Bueno, que emiten, perdón, que pueden tener, o los cargadores, ¿no? También, que tienen 5 volts a 1 ampere, 2 amperes, ya sea baterías, cargadores, fuentes, las fuentes de laboratorio que no hemos ido también tienen ciertas restricciones, igual hay unas que son variables, otras fijas y bueno, tienen sus limitaciones, pero todo eso lo vamos a manejar de momento como de baja potencia. Lo que es alta potencia es cuando manejamos, pues por ejemplo, voltajes muy altos con corrientes muy altas. Por ejemplo, 100 volts a 30 amperes, ¿no? Por ejemplo, eso ya es de muy alta, gran potencia. Y bueno, otra parte que también se maneja como de alta potencia es cuando manejamos la corriente alterna. La corriente alterna es la que está en los tomacorrientes y que al principio del semestre veíamos la diferencia entre esta parte de corriente alterna y corriente directa. Pero bueno, eh, pues este software nos sirve para hacer toda clase de simulaciones, inclusive también para la parte de sistemas digitales, que los sistemas digitales es algo que veremos un poquito al final del semestre. Y bueno, pues este software nos permite hacer todo este tipo de simulaciones. Bien, entonces, pues bueno, vemos primero, este es el entorno. Aquí en el centro podemos ver esta como hoja, que es donde vamos a hacer nuestra simulación. Y en la parte superior, pues podemos ver nuestra barra principal. Por ejemplo, aquí en File pueden abrir ejemplos, guardar nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a guardar nuestro proyecto. Yo aquí ya lo tenía guardado como simulación 1, circuitos resistivos. Y bueno, ¿no? Entonces lo guardamos. Es muy importante que vayan guardando en caso de que se apague la computadora o algo de ese estilo para que no pierdan sus, sus avances. También, pues en caso de que lo necesitemos imprimir o meter en los reportes, estas dos opciones nos sirven bastante, ya que imprimen de una manera más profesional, como se muestra en un plano, o sea, de esta manera, y aquí van a poder ver su circuito. Pero bueno, bien, la otra barra que ahorita nos interesa muchísimo es esta de aquí, en donde nosotros podemos ver diversos símbolos, como este que dice Play Source o Place Basic. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir una, por ejemplo, esta. Y vemos, por ejemplo, que aquí tenemos en toda esta parte una cantidad de elementos bastante grande, por ejemplo, resistencias. Esto que dice aquí resistor. Pues vamos a comenzar con esta parte de resistencias. Entonces nosotros si hacemos clic en resistencia, pues nos abre esta que dice component. Y bueno, podemos elegir la que sea, pero no importa, elijan la que quieran. No es necesario que busquen el valor exacto que quieren. O sea, pueden elegir al azar esta, por ejemplo, ¿no? Le ponen OK y entonces ustedes pueden posicionarla, o sea, no tienen que el clic sostenido ni nada, simplemente desplazando el mouse. Hacen clic izquierdo y ya se las pone. Y entonces vamos a suponer que vamos a realizar un circuito serie como los que veíamos al principio de la clase. Y entonces pues vamos a hacerlo con 4 resistencias.
y ya está. Entonces aquí ya tenemos las 4 resistencias que vamos a ocupar. Por ejemplo, las de la práctica, ¿no? Que no me acuerdo si eran 4 o 5, pero vamos a ponerle 5. Y entonces aquí ya con esto tenemos las resistencias, que son los únicos elementos que vamos a ocupar. Y bueno, la otra parte es pues nuestra fuente de voltaje, ¿no? Entonces es muy importante pues buscar dónde viene la fuente de voltaje. Hay dos formas de hacerlo. O lo hacen aquí desde Group y le pican aquí en Sources, que son fuentes, y les va a llevar a esta que dice Power Sources. Y entonces, bueno, si le dan clic aquí, les da estas. Y aquí dice, por ejemplo, fuente de corriente alterna, fuente de corriente directa. Entonces nosotros vamos a elegir esa, por ejemplo, o VCC directamente, ¿no? Que también esta es una forma de poner VCC fijo, ¿no? Que también es una forma luego en los diagramas pueden ver que no siempre viene así. Puede ser esta o puede ser esta, por ejemplo. Y son realmente equivalentes estas de momento. Bueno, entonces, pues bueno, también pueden ver muchas diferentes que no vamos a poder ver en clase, pero bueno, nos da diferentes tipos de fuentes. Entonces vamos a elegir esta, recordemos que esto es el símbolo de una batería, entonces le vamos a poner OK y le vamos a poner aquí. Y bueno, estos son ahorita de momento nuestros componentes. Bien, ahora ¿por qué no importa el valor que ustedes elijan? ¿Por qué no es necesario? Porque ustedes pueden agarrar aquí, doble clic, seleccionar y aquí les dice voltage. Y entonces ustedes pueden ponerlo, por ejemplo, en la práctica había quienes tenían una fuente de 15 volts. Ya le dan OK y solito lo cambia. Luego aquí vamos a suponer que tenían una resistencia de 220 ohms. Si están de acuerdo, aquí les dice resistance 220 y acá está la unidad ohms. Si le dan clic aquí, pues bueno, les da valores semejantes a lo que acaban de poner, pero bueno, no importa. Recuerden esta parte de la tolerancia. La tolerancia, recuerden que en las resistencias reales les había dicho que la bandita última, que comúnmente es dorada, les da una tolerancia, ¿no? Entonces, ustedes pueden cambiarla aquí, por ejemplo, la mayoría es del 5%, pero no es necesario. Como estamos en datos completamente teóricos y de simulación, pues no la consideramos. Recuerden que la parte de la tolerancia es hasta la parte práctica y a menos que estemos haciendo un diseño ya muy específico, pues ya la podemos poner aquí. Pero bueno, entonces le damos OK y entonces ya solito cambia. Luego vamos a suponer que queremos una de 1.2 kilo ohms. Solo es necesario con que le pongan 1.2 y la K. Le escriban la K y ya con eso ustedes, el programa solito sabe que ya son 1.2 kilo ohms. O igual, si ustedes quieren escribir 1200 ohms, pues también es lo mismo y se los va a poner. Pero el programa lo entiende igual las dos. Pero bueno, vamos a suponer que este es de 330. Esta de aquí vamos a suponer que es de 470 ohms. Y esta de aquí vamos a suponer que es de 3.3 kilo ohms. Bueno, entonces ya tenemos nuestras resistencias de esta manera. Si ustedes quieren, por ejemplo, que esta quede aquí de manera vertical, pues lo que pueden hacer es darle clic derecho y aquí les dice, no, por ejemplo, rotar 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj o en contra. Entonces vamos, por ejemplo, a darle así y entonces solito cambia hasta solito cambia el título vertical o el nombre de esta resistencia. Bien, nosotros ya lo tenemos así y entonces ya. Ahora lo siguiente es conectar nuestro circuito. Este programa ofrece una ventaja muy grande. Ustedes si se posan cerca de donde terminan el componente, les sale este puntito. Si le dan clic y dejan sostenido y arrastran con el mouse hasta el otro, se dan cuenta cuando llega al otro, lo pueden soltar y le dan clic en el otro y solito les crea la conexión. Igual le dan clic, arrastran, llegan al otro punto y clic. No es necesario, perdón, dejar sostenido el clic.
un solo clic, arrastran hasta donde quieren y clic. Y así para todos. Entonces es muy fácil poder hacer nuestras conexiones del circuito. Entonces, pues bueno, si nos damos cuenta, pues básicamente ya está el circuito realizado. Ya es, por ejemplo, el de la práctica, una parte de la práctica. Y bueno, inclusive, pues podríamos hacer más de un solo circuito al mismo tiempo si quisiéramos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un circuito en paralelo como el de la práctica que también dejé. Y entonces hay de dos: o regresan a esta barra para buscar, o seleccionan el elemento control dejándolo apretado y arrastran. Perdón, o control C y control V y ya sale. Es más fácil así. Igual una resistencia, control C, control V, y ya directamente se las pone para que la pongan. Y si se dan cuenta, la numeración se las respeta. Entonces ustedes van a decidir si mantienen este mismo diagrama con esta nueva numeración, porque eso sí, no les permite cambiar o repetir más bien el nombre de un componente. O sea, si ustedes ponen R1 al momento de intentar hacer la simulación, no les va a dejar, porque les va a decir que hay elementos repetidos. Aquí en esta parte de arriba donde dice label pueden cambiar el nombre, pero yo no se los recomiendo que lo cambien directamente, porque si lo cambian y es repetido, pues les va a marcar un error. Pero lo que sí podrían hacer es, por ejemplo, cambiarlo a R11, ¿no? O como quieran. Bueno, lo voy a dejar como R6. Y bueno, entonces igualmente pues ponemos nuestra resistencia, control C, control V. Recuerden que teníamos una resistencia, después esta resistencia, había 3 en paralelo. El comando que utilicé fue control R, control rotate, para rotar nuestras resistencias rápido. Entonces tenemos este y luego tenemos otra más que estaban en paralelo, y no recuerdo si al final había otra más. Aquí puede estar igual, control rotate, y ya la tenemos. Entonces podemos nuevamente proceder a conectar. Si se dan cuenta, cuando la conexión es exitosa, cambia por completo el color a rojo. Entonces proseguimos. Le doy aquí. Y pues bueno, si queremos hacer el paralelo, lo podemos hacer de esta manera. Y ya está. Entonces ahora sí, ya los tenemos en paralelo. Esta es igual entre sí. Recordemos que para que estén en paralelo, tiene que ser el mismo nodo. Ojo con lo siguiente, hay que dejarlo en espacio. Si nosotros seleccionamos el alambre y lo movemos, pues podemos mover justamente el cable y modificarlo a nuestro gusto, o borrarlo y volverlo a poner. Entonces ya está, ahora sí conectado. Se dan cuenta, aquí les pone la conexión, ¿no?, de los cables. Y finalmente este con este. Entonces ahora sí, recuerden que para conectar solamente es hacer clic en la bolita. No es necesario dejar sostenido, arrastran hasta donde lo quieren, lo posicionan y otro clic, y les cambia el color y les suelta. Entonces nosotros ya con esto tenemos los dos circuitos de la práctica. Tenemos nuestra configuración mixta, nuestra configuración serie, y finalmente, inclusive vamos a hacer uno más que va a ser el paralelo completo. Si ustedes seleccionan todo, pueden moverlo con los cursores o con las flechas. Entonces vamos a poner esto acá, más a la izquierda, y entonces nuevamente voy a copiar estos tres y los voy a poner acá. Entonces tenemos nuestra disposición en paralelo.
Si ustedes quieren hacer un nodo diferente, por ejemplo, como las cosas raras que luego les dibujaba, pueden ir aquí, se detienen, clic y pueden cambiar. Clic y pueden cambiar. Clic y pueden cambiar. Y así sucesivamente. Clic y pueden cambiar, ¿no? En caso de que necesiten por alguna razón cambiar el orden. Pero bueno, esto no. Lo voy a borrar, clic derecho para borrar y regresamos aquí. Un clic para bajar. Clic. Y bueno, vamos a copiar la fuente. Vamos a poner nuestra fuente. Y tenemos este circuito que es en paralelo. De una vez, recordemos que para venir nuestros nodos en serie y en paralelo, para medir, perdón, la corriente, recuerden que la corriente se mide en serie. Perdón. Y entonces se mide la corriente en serie. Entonces, bueno, recuerden mucho eso porque el voltaje también recordemos que se mide en paralelo, o sea, entre nodo y nodo, y la corriente en serie como si tuviéramos un elemento insertado entre este nodo y la resistencia, porque eso mismo se va a aplicar aquí. Ese mismo principio obedece. Entonces voy a hacer esto un poquito más largo. Solamente seleccionen y lo hacen más y lo hacen hacia abajo. Así para hacer estos nodos más grandes. Y bueno, entonces ya tenemos esto de esta manera. Esto también lo voy a hacer un poco más grande. Esto les voy a bajar de esta manera. Entonces ahora sí ya tenemos nuestros 3 circuitos y bueno, ahora viene la otra parte, la parte de la medición. Bueno, igual pueden explorar lo que hay aquí, son muchísimas cosas las que hay, pero bueno. Entonces pueden darle en Place Basic y de todos modos aquí pueden ir a todo lo que necesiten. La parte analógica que pueden encontrar amplificadores operacionales, diferentes tipos de amplificadores operacionales que ya tienen un poquito, veremos más adelante un poquito de esto. Diodos por ejemplo, que es lo que estamos viendo ahorita el tipo del diodo y bueno, hay varios tipos de diodo y sus matrículas. La parte bonita de esto es que de National Instrument y Multisim es que cuando ustedes compran ciertos componentes tienen que dar matrículas, entonces National Instrument lo pone con matrículas, o sea, quiere decir que ya viene cargado con las especificaciones que da el fabricante. O sea, si ustedes eligen un 1N4001, que es un componente que van a comprar para hacer la práctica que viene, ustedes se van a poder dar cuenta que si le piden esto al señor de la tienda que les vende material electrónico, le dicen me da un diodo 1N4001, es exactamente lo que les va a dar. Y entonces aquí Multisim, si ustedes le meten eso, directamente les puede dar el componente con las características propias. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante para las siguientes prácticas. Bueno, entonces regresando pues aquí en Basic, pues bueno, hay muchas cosas, potenciómetros, hasta sensores como termistor y relevadores. Bueno, el programa en general viene bastante completo. En la parte de power inclusive viene esto, que esto es el símbolo de un fusible, por ejemplo. Vienen LEDs, perdón, esto no es, son drivers, quiere decir que es para prenderlos, pero vienen fusibles, vienen en general muchas cosas, pero bueno, entonces sigamos con lo que nosotros necesitamos. Bien, entonces ya que tienen el circuito, voy a cerrar esto de acá y bueno, hay dos formas en National Instrument, bueno, en Multisim, en esta plataforma de medir. La primera es que podemos ver esto que está aquí y este que está aquí. Esto de aquí se llaman puntas de prueba y entonces pues es equivalente a tener un multímetro directamente.
Por ejemplo, si nosotros queremos medir, bueno, primero, esta punta de prueba hace que si le damos clic nos va a sacar esta, y si medimos aquí la ponemos en donde queremos medir, por ejemplo el voltaje que hay en R11. Y ya, entonces es muy importante que sepan la siguiente diferencia. Esta punta, que se llama punta de prueba, siempre va a medir de aquí contra tierra. Es decir, si yo pongo una punta, esta punta aquí, es como si nosotros permanentemente estuviéramos conectando la otra tierra. Si pongo otra aquí va a ser la tierra, aquí va a ser la tierra y aquí va a ser la tierra. Pero nosotros no medíamos así el voltaje. Si yo quería sacar el voltaje individual, medía de aquí en este nodo con este, y luego de este con este, de este con este, de este con este y de este con este. ¿Se acuerdan? Entonces ustedes medían en paralelo cada una de estas resistencias. Entonces no siempre es conveniente la primera punta. Entonces, razón por la cual existe esta otra, que justamente dice Differential Voltage. Esta, si ustedes la sacan, entonces les dice, ¿dónde quieres conectar tu punta positiva? Es la primera que sale. No, pues yo la quiero conectar aquí. ¿Dónde quieres poner la otra punta? Pues yo la quiero conectar aquí. Y entonces es como si físicamente ustedes estuvieran midiendo con su multímetro, estuvieran midiendo el valor de esta, el valor del voltaje de esta resistencia. Aquí dice disconnected sin quererlo. Entonces aquí dice que están midiendo justamente estas dos de acá. Entonces es como si ahora físicamente tuvieran conectado un multímetro básicamente. Existen otros instrumentos de medición. Los multímetros no son los únicos. Como dato extra, perdón, este programa necesita este elemento que es ground tierra, que es como si tuvieran conectado una tierra física, y hay que ponérselo al negativo de todos. Aquí, aquí y aquí. Entonces hay que ponérselo, conectarlo. Y bueno, es importante este elemento porque le dice al programa que bueno, aquí va a ser el voltaje cero, ¿no? Entonces recuerden que aquí esto siempre es una diferencia, que como aquí se reúne aquí en la fuente, aquí siempre tenemos cero, ¿no? Y esta va a ser nuestra referencia. Físicamente esa conexión nunca la tenemos, pero esto es una disposición por completo del programa. Bien, entonces les comentaba que existen varios tipos de para medir. Por ejemplo, el multímetro no es el único que existe. Existen muchos más. Por ejemplo, existen como los osciloscopios. Los osciloscopios son cosas que quería presentarles a ustedes cuando fuéramos al laboratorio. Espero que podamos. Pero bueno, el osciloscopio es un instrumento muchísimo más complejo que nos puede dar mediciones muchísimo más complejas de varias cosas. O sea, ya no solamente es voltaje, corriente, ya se pueden medir muchas otras cosas como frecuencia, se pueden medir múltiples señales, ahora sí señales que varían en el tiempo. Nosotros, este voltaje que es aquí siempre es constante, bueno, en teoría constante, entonces nosotros no necesitamos un osciloscopio de momento. Pero bueno, entonces vamos a medir con esto que está aquí. Y para esto, si nos damos cuenta, pudiéramos poner de una vez otros más. Voy a hacer esto un poquito más grande, darle más espacio a esto, y vamos a suponer que también quiero medir. Esto lo voy a hacer un poquito más a la izquierda, donde termina mi resistencia. Vamos a suponer que también quiero medir el voltaje en R2, entonces la pongo por aquí, y luego esto lo pongo acá. Entonces veamos algo muy
muy interesante. Para que sea mejor, esto lo voy a poner por acá. El programa directamente, cuando nosotros hacemos clic en esto, nos dice que estamos midiendo justamente en R2, ¿no? Entonces directamente nos cambia esto, entonces para que nos diga justamente en cuál estamos midiendo. Luego, si queremos medir en R3, pues igual vamos aquí, clic aquí, lo voy a poner, y el clic, ahí está. Entonces aquí ya nos sale que esto es de R3. Luego, si quisiéramos medir R4, pues nuevamente aquí y aquí. Entonces vemos como el globito salió muy arriba. Si le seleccionamos, lo podemos bajar para que se ponga donde nosotros queramos. Esto un poquito más a la izquierda y esto un poquito más a la izquierda también. Entonces ya nos dice que estamos midiendo en la resistencia 4. Y finalmente, para la resistencia 5 podemos aplicar exactamente lo mismo. Una aquí, la otra por acá, y bajemos este globo de aquí. Y ya tenemos. Entonces, se dan cuenta, ahorita claro no nos está marcando nada porque no estamos en simulación, pero si se dan cuenta es como si ahorita en este instante tuviéramos conectados 5 multímetros al mismo tiempo. Entonces recuerden, esta es la punta roja, esta es la punta negra, punta roja, punta negra, punta roja, punta negra, punta roja, punta negra, punta roja y punta negra. Y entonces si nosotros vamos aquí a este botón que dice Run, le damos correr, y entonces ahora sí, nos dice que nuestra resistencia 1 tiene una caída de tensión de 598 milivolts, o el equivalente de 0.598 volts. Luego tenemos 3.26 volts, tenemos 3.26 volts, 897 milivolts o 0.89. Luego en esta resistencia de acá, que es R4, tenemos 1.28 volts y finalmente aquí tenemos 8.97, lo cual corresponde bien porque esto que es aproximadamente 9 volts, si lo sumamos con este que es 3 volts, nos da aproximadamente 12. Este y este nos dan otros 2 volts que serían 14 y piquito. Con este hacen justamente los 15, corroborando justamente lo que siempre hemos hecho, que es la ley de caídas de Kirchhoff. Recuerden que la caída de potencial en cada una de estas, según la ley de Kirchhoff para caídas de tensión, la suma de todas estas debe de ser igual a la entrada total. Entonces podemos ver cómo nos da la simulación de todo. Igualmente, tenemos la simulación y podemos, por ejemplo, corriente, que es esta. Para esto, que es una punta de prueba, justamente para este que es una punta de prueba, no es necesario abrir el circuito porque es una punta de prueba. Listo, ¿no? Sin embargo, no deben de olvidar que cuando ustedes miden corriente lo tienen que hacer en serie. No lo olviden, es bastante importante porque ya saben qué pasa, se pueden quemar el fusible de su multímetro, como a muchos les pasó. Entonces, pero bueno. Entonces, lo que sí se puede, pues bueno, aquí este programa nos da esa facilidad de poner nuestra punta de prueba, ponerla aquí, por ejemplo, y esto lo voy a pasar un poquito más para acá. Recordemos, esto lo pongo en el centro porque recordemos que como es la corriente en un circuito en serie, pues es la misma, ¿no? Entonces no importa dónde la ponga yo. Nuevamente le damos Run y vemos que nuestra corriente es de 2.72 miliamperes. Entonces, pues con esto, si lo comparamos con cálculos, pues veremos que nos sale exactamente lo mismo y nos da el chance de simular y ver las corrientes que hay en un circuito en la posición que nosotros queramos. Si nosotros le damos stop, pues podemos hacer exactamente lo mismo con este circuito o con este circuito. Por ejemplo, para este sabemos que el voltaje en paralelo es igual. Entonces pues voy a cambiar el valor de esta resistencia. La voy a poner como aquí en value. La voy a poner como de 330
y esto de acá la voy a poner como no sé, 1 kilo. Entonces pues bueno, tenemos esto, entonces podemos agarrar y poner aquí nuestra punta de prueba para este, y luego este globito lo vamos a pasar aquí arriba. Justamente nos indica que es para la, acá abajo, nos indica que es la punta de prueba para nuestra resistencia 11. Luego vamos a poner otra aquí. Igual vamos a poner el globito aquí abajo. Y pues nos indica que es la corriente que pasa a través de la resistencia 12. Y finalmente vamos a poner esta para la resistencia 13. Y entonces si le damos play, pues directamente podemos ver esto de aquí. Recuerden que nosotros podemos poner aquí. Y recuerden que la suma de estas tres corrientes pues nos debe de dar esta. En esta tenemos por ejemplo 15 milis, en esta tenemos 60, o sea es alrededor de 75 milis, y en esta tenemos 129 y ok, aquí tenemos 129, algo puse mal. Voy a parar la simulación, voy a borrar, voy a hacer esto un poquito más grande, la voy a pasar por acá. Y bueno, entonces aquí voy a poner mi punta de prueba. El globito lo voy a pasar para aquí. Entonces le damos play. Algo seguimos teniendo mal. Tal vez puse mal esto de aquí. Y ahora sí. Y ahí está. No sé por qué. Bueno, me tomó como si hubiera puesto la punta de prueba acá. No estoy seguro. Quizá porque consideró que aquí era el final del nodo, pero bueno. Entonces si nos damos cuenta, pues ahora sí tenemos 68 milis, 60 aquí y 15 acá, entonces esto nos da 120, casi 130, pero bueno, 120, 60 milis aquí, 68 milis acá, son 128, ¿no? 128. Y bueno, con el resto pues ya tenemos justamente lo que nos falta. Solamente que hay que tener mucho cuidado también con esta. Esta la voy a pasar igual, voy a poner un poquito más por acá. Sí, los nodos son los que están aquí causando un poquito de problema. Voy a poner esto un poquito más. Esta la voy a poner un poquito más abajo y esto también lo voy a poner un poquito más abajo. Y voy a volver a reconectar este punto de prueba y después reconectar esta otra de aquí.
volveré a correr. Y ahora sí, ya. Tenemos justamente que entre estos dos dan 60 y con esta pues ya tenemos los 129. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado porque quiere decir que el programa sí está tomando en consideración este puntito, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado porque si no es como si fuera parte de este cable y este cable ya es la entrada. Entonces hay que ponerlo entre, por ejemplo, este de aquí nos indica que es el final de esta resistencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es, por ejemplo, con las puntas de prueba, que es una forma igual acá, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos medir la corriente, pues en este caso tendríamos que hacer que este nodo, por ejemplo, fuera más abajo, ¿no? Sería algo así. Conectamos este con este aquí y este de aquí lo conectamos acá. Entonces, como si ahora sí estuviéramos representando una conexión física más, una conexión física un poquito más realista. Bien, entonces, pero si nos damos cuenta, aún parando la simulación, a menos de que nosotros cambiemos algún valor, pues nos sigue dando lo mismo. Si nosotros cambiamos algún valor de resistencia, por ejemplo, esta la hacemos más chica, 100 ohms, por ejemplo, se borran inmediatamente todos los valores. Entonces hay que volver a correr el programa para tener ahora la diferencia. Ahora la corriente subió 150 mA, 145, 60, da un total de 264, que es esta que está acá. Y bueno, estos no cambian, estos no decimos ninguna clase de modificaciones, pero sí, entonces recuerden, hay que poner el punto de prueba antes del puntito. Si lo quisiéramos haber puesto aquí abajo, entonces hay que mover este punto aquí abajo para que ahora sí nos saliera bien. Y bueno, esa es la limitante, la única limitante que tenemos cuando tenemos esta medición a través de los puntos de prueba. Reitero, no es la única forma de medir, no es, pues sí, no es la única forma de medir. Recuerden ir guardando su simulación. Cada vez que ustedes cambien algo, por ejemplo, esta la voy a cambiar a 150 ohms. Se dan cuenta que aparece un asterisco, significa que no han guardado su simulación. Le podemos dar play, que nos calcule lo que nos tengan que calcular y paramos el programa. Vemos que seguimos con el asterisco, quiere decir que no se ha guardado, y si le damos guardar desaparece el asterisco. Entonces es bien importante que ustedes vayan guardando cada una de sus simulaciones por si se necesita más adelante o que no se les borre. Asimismo ustedes pueden ir aquí haciendo algunos cambios. De momento les recomiendo que todo se deje pues tal cual como viene por defecto. Entonces ahora vamos a suponer que ya tengo esto y hay de dos, pues yo puedo agarrar, tomarle un screenshot y recortar esto y ponerlo en el reporte, o también podría agarrar aquí un file, recuerden, y por ejemplo aquí print preview y nos da esto en blanco y negro, pero de todos modos habría que recortar, ¿no? Por ejemplo, así como en Word y demás, nosotros podemos cambiar qué tan grande es esta hoja, pero bueno, también nos interesa. Y bueno, también tenemos otro tipo de opciones para hacer esta parte de la impresión y al 100%, y bueno, si en blanco y negro, o si no, bueno, hay diversas opciones que ustedes pueden ir jugando con ellas. Reitero, es muy importante todo lo que hay aquí, que lo puedan conocer, que lo vayan conociendo. Hay muchísimas cosas, inclusive hay para generar diferentes tipos de señales, no solamente las que conocemos CA o CD. Se pueden generar mucho tipo de corrientes. Por ejemplo, esta que es una
una forma de onda completamente cuadrada, y ese tipo de forma de onda cuadrada se puede cambiar. La onda de cuadrada que cambia tiene un estado, luego se apaga un estado, luego se apaga un valor. Es muy utilizada en otro tipo de circuitos, hasta hay fuentes exponenciales de voltaje y en muchas otras cosas más. Pulsos, un solo cambio que estoy en cero y yo le digo en qué momento quiero que cambie. Y bueno, eso es con respecto a las señales. También hay un poquito que no hemos visto, que son las fuentes de corriente, pero bueno, no nos interesan tanto. Nos interesan de momento las de voltaje. Y bueno, ahora que estamos viendo la parte de los diodos, también pueden jugar un poquito aquí. Hay muchas cosas. Viene ya, por ejemplo, el puente de diodos, que es un rectificador. Con eso podemos hacer un rectificador de onda completa. Si alguien ya ha estudiado un poquito de compuertas, pues también viene compuertas, las compuertas lógicas, que son súper útiles. Vienen hasta para familias de microprocesadores, memorias. Esto que dice que son advanced, teclados alfanuméricos, pantallas LCD. Por ejemplo, esto que es una terminal, que sirve muchísimo para cuando tenemos ciertos protocolos de programación, como de transmisión de datos, por ejemplo. Pero bueno, esos son cositas un poquito más avanzadas. Microcontroladores, bueno, en fin, hay una infinidad de cosas. Indicadores, esta parte también es muy importante. Nosotros acabamos de ver una forma que es a través de las puntas de prueba. Justamente a través de estas puntas de prueba que nos ofrece esta barra, que es una opción rápida para poder medir rápido, con la limitante que acabamos de ver, de que si no se pone la punta de prueba justamente antes de los puntitos, pues marca como si ya estuviéramos del otro lado, ¿no? Y bueno, entonces, sin embargo, también nosotros podríamos, aquí en donde dice voltmeter, simular lo que es un voltímetro, lo que veríamos como nuestro multímetro. Entonces vamos a sacar uno, que es este. Todos estos, básicamente lo que nos dice es voltímetro horizontal, voltímetro horizontal, pero con esto invertido, o sea, la polaridad invertida, voltímetro vertical y voltímetro vertical reverse, es lo que quiere decir la R, reverse, o sea, reversa, con la polaridad invertida a esto, para que podamos ponerlo de la forma que nos convenga. Sin embargo, por ejemplo, vamos a sacar uno y luego vamos a sacar un amperímetro, que igual no tiene las mismas formas. Entonces vamos a tener esto y ya está. Bien, entonces nosotros sacamos este. Tienen la desventaja de ser un poquito más robustos, grandes, pero bueno, funcionan igual. Y entonces ya tenemos aquí nuestro voltímetro. Aquí tenemos la V de voltímetro y aquí tenemos la A de amperímetro. Si le damos doble clic, esto que está aquí nos da, es un parámetro que no hemos hablado mucho acerca de él, así es que de momento no le den mucha importancia, pero idealmente esto debería de ser lo más pequeño posible. O sea, si le dan, por ejemplo, a la menos 15, mucho mejor. Es un amperímetro muchísimo más ideal. Este valor, entre más pequeño sea en los multímetros reales, quiere decir que les va a dar una medición más fiel de lo que es verdaderamente más precisa. Por ejemplo, el Fluke, que algunos de sus compañeros traen, este valor quiere decir que lo trae muy pequeño porque son muy buenos. Si ustedes lo siguen subiendo, por ejemplo, a menos 5,
pues quiere decir que lo que están haciendo es que le están quitando grado de precisión al multímetro. Entonces quiere decir, bueno, en este caso amperímetro, quiere decir que lo que tendríamos es un amperímetro un poquito más chafita, como por ejemplo los de 100 o 200 pesos. ¿En qué varía esto? En que en lugar de que les dé mida 2.47 amperes, por decir algo, o 852 miliamperes, les va a medir a lo mejor 845, por decir algo, o 40, ¿no? Dependiendo de la aplicación, esto puede llegar a ser importante o no, pero bueno, lo vamos a dejar como menos 15, uno muy bueno. Y este, para el voltímetro es a la inversa, también tiene este factor. Y entonces entre más grande, pues mucho mejor. Entonces lo voy a dejar como 100. Y pues bueno, aplica igual. Entonces, esto lo vamos a dejar así. Entonces vamos a recordar dos cosas. Recuerden aquí, este punto de prueba medía 2.72 miliamperes. La voy a quitar. Y ahora sí, recuerden que tenemos que abrir nuestro circuito. Lo voy a abrir en donde sea. Recuerden que es en donde sea. Lo voy a abrir, por ejemplo, aquí. Claro, como quité este nodo, pues esta punta pues me dice que ya no hay conectado nada. Lo voy a quitar, las voy a quitar. Y bueno, entonces voy a conectar mi amperímetro. Lo voy a poner vertical. Recuerden que si, por ejemplo, ahora que estamos utilizando una vertical, pues bueno, pueden ir, regresar acá. Recuerden que estábamos justamente en indicadores, amperímetro, y bueno, vamos a poner que queremos uno vertical, así. Lo ponemos aquí. Conectamos. Y ya tenemos esto. Entonces recuerden, esto es como si fuera un elemento extra. Recuerden que es abrir el circuito y abrimos el circuito y ponemos en medio como si fuera un componente más esto. Luego nosotros habíamos quitado esta de aquí y igualmente yo creo que voy a utilizar uno vertical, un voltímetro vertical. De esta manera. Entonces lo quiero medir entre esta parte de aquí y esta parte de acá. Aquí ya no tenemos espacio, esto lo voy a pasar un poquito más abajo, así. Este de aquí y este de acá. Y bueno, solo para corroborar voy a regresar las puntas de prueba que estaban aquí, que era esta, entre esta y básicamente esta de acá. Entonces vamos a correr el programa. Y si se dan cuenta, nos dicen que tenemos 0.897 volts, que son justamente los 897. Y luego acá, recordemos que tenemos justamente, aquí dice que tenemos 2.71, 2.716 M. Recuerden que es miliamperes, como aquí lo tenemos. Entonces, si nosotros regresamos nuestra punta, regresamos acá, lo regresamos aquí al centro y damos run, pues vemos algo bien importante. Este de aquí nos está redondeando ya la corriente, este no. Entonces ese es algo bien importante a tomar en consideración. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque nosotros le estamos diciendo que muestre más cantidad de cifras. Eso es lo que está pasando y eso también se puede cambiar. Se puede modificar dependiendo, por ejemplo, este valor que ya no la cambié, lo voy a dejar como menos 15. Y bueno, podemos hacer que nos muestre muchas cosas.
Y bueno, se puede cambiar, por ejemplo, el número de cifras significativas que queremos que nos dé, pero de momento lo vamos a dejar así. Le damos play. Y bueno, igual, ¿no? Entonces recuerden que esto lo que hace es redondear algunas cifras. Entonces hay que tener mucho en consideración eso. Este lo cambié, este no lo cambié, lo voy a dejar como los 15 para aumentarle un poquito la precisión de medición, es bastante mejor. Y bueno, entonces le damos OK. Y bueno, entonces si se dan cuenta es dos formas de medir. Cualquiera de las dos es correcta, solamente que este trata de emular algo un poquito más físico y más sencillo. Entonces, de tal manera que ahora si yo quisiera agarrar y medir, por ejemplo, la corriente que hay aquí, pues voy a agarrar este amperímetro y lo meto acá. No es necesario, si se dan cuenta ya solito lo mete. Ah, no, perdón, no lo metió. No conectó completamente. Abajo sí conectó, si se dan cuenta, en automático. Diga, perdón, no conectó en general, en automático. Bueno, o abajo sí, aquí no, y entonces me toca. Y bueno, esto aquí. Entonces, pues igual puedo pedirle que me... Lo que sí es que, por ejemplo, esto que nos estorba aquí de la precisión, aquí en esta parte que dice display, lo que quiero que se vea, puedo hacer que esto, el show labels, creo que sí es ese, no sé si no es. Sí. Voy a quitar todos, no me acuerdo cuál es. Y creo que no era ninguno de esos. Ahí está. Entonces nosotros podemos cambiar lo que se muestra. Darle play. Y nos sigue mostrando justamente la cantidad de corriente que hay de esta en esta resistencia. Si nosotros paramos la simulación, pues podemos agregar otro. Vamos a quitar este lo voy a hacer un poquito más a la... Esto lo voy a hacer un poquito más a la... para tratar de meter nuestro multímetro, bueno, amperímetro. Voy a hacer más grande esta hoja, Sheet, Properties and Options. Y... bueno, esta parte nos pide cambiar, podemos cambiar los colores, si queremos algo, cambiarlos. Bueno, y aquí en donde dice Workspace, que es esta parte que tenemos aquí, podemos cambiarle, por ejemplo, está en tamaño carta. Podemos cambiarlo a tamaño B, por ejemplo, que es súper gigante. Y ya, tenemos más espacio. Pero ojo, si queremos imprimir directamente nuestro circuito, pues evidentemente nos va a pedir un circuito muchísimo muy grande, ¿no? Entonces, bueno, perdón, nos va a pedir papel muy grande. Entonces, si quieren hacer varias simulaciones que no van a imprimir, pues está bien que hagan más grande esto. De lo contrario, entonces regresen a la carta o a la A4 para imprimir y les da uno solo. Bueno, entonces esta pues voy a terminar haciendo un poquito más para acá. Un poquito más para acá. Este lo puedo mover como yo quiera. A lo mejor lo voy a eliminar. Pongo aquí, pongo acá, pongo aquí, pongo acá.
pongo aquí, pongo acá. Recuerden que al final de cuentas este es el mismo nodo. Control C, Control V. Y ahora sí, este sí quedó fijado en automático. Si les aparece directamente los... ¿cómo se llama? Si les aparece directamente... ahora sí, ya no. Entonces, pues bueno, si ustedes ponen los componentes directamente, se ve que sí queda. Otro C, Control V. Y este lo vamos a fijar aquí. Si se dan cuenta, en azul, en la parte de aquí arriba, podemos ver que nos dice que sí se puede conectar, ¿no? O sea, conectamos y ya está. Bien, entonces, bueno, ahora vamos a conectar otro amperímetro. Vamos a conectarlo de forma horizontal. Lo podemos conectar aquí, por ejemplo. Entonces vamos justamente a indicadores. Aquí lo podemos ver, place indicator. Y vamos a un amperímetro. Y en este amperímetro pues vamos a uno horizontal. Como de esta parte viene la fuente positiva, todo esto así es positivo, entonces voy a requerir que sea este tipo de amperímetro. Si lo pongo aquí, me dice que sí lo puedo conectar porque se ve en azul y ya está. Puedo corroborar que este se conectó bien, si se jalan los nodos, si se jalan bien. Entonces si está conectado igual, si quiero a este doble clic, display, use component y básicamente le pongo un poquito este que es show values y ya, no los quita. Entonces, pues aquí evidentemente las corrientes son las mismas porque nuestras resistencias son las mismas, pero vamos a cambiarlas. Y lo que vamos a hacer es, esta la vamos a hacer 680, por ejemplo. Y esta la voy a hacer 440. Esta 660 mejor. 660. Y estas dos así las voy a dejar. Entonces, si yo corro el programa, pues aquí tenemos justamente 0.017 amperes, 8.35 miliamperes, y aquí me muestra 0.888 microamperes. La suma de todos estos pues me debe dar esta de aquí, pues si no, 17 más 8 pues me da aproximadamente, recuerden que esto es 0.017, quiere decir que son 17 miliamperes. Entonces más los 8 de aquí pues tenemos 20, de alrededor de 25, solamente que aquí tenemos un pequeño error con este. No sé si se haya conectado. No hubo conexión aquí. Entonces creo que sí es mejor de preferencia que desconecten el cable y se aseguren ustedes mismos que sí se conectó. Lo conectamos. Y ahora sí tenemos los 17 miles más los 8 que hay aquí, pues son alrededor de 25 más estos 5 son 30 y con los decimales pues tenemos los 31. Entonces pues bueno, este indicador a mí personalmente me gusta más, se ve un poquito más realista y quizá para voltaje pues pueden utilizar cualquiera, ya sea esta, las puntas de prueba o ir aquí y sacar su indicador que sea un voltímetro. Voy a utilizar el vertical, este de aquí,
para, por ejemplo, medir el voltaje que hay en cada una de estas resistencias. Sabemos que todas estas resistencias, al estar en paralelo, comparten el mismo voltaje. Y si comparten el mismo voltaje, pues yo puedo medir en cualquiera de estas. Y pues bueno, vemos que aquí hay 3.67 volts. Algo muy importante es que solito les cambie la escala. Eso es también muy útil, que solito cambie la escala. Igualmente, si quisiera corroborar, pues por mis puntas aquí. Y pues por ejemplo voy a medir entre esta y esta. No importa dónde mida yo. Si le doy Run nuevamente, pues vemos que nos marca 3.67 aquí y 3.67 acá. Entonces básicamente es lo mismo. Y bueno, esto sirve justamente como introducción al entorno de Multisim. Espero que les sirva bastante para poder hacer ahora sí sus reportes, sus prácticas. Recuerden que los reportes de sus prácticas deben de llevar ya las simulaciones hechas. Las simulaciones les sirven justamente para saber ver qué esperan, corroborar que sus cálculos estén bien y para muchas otras cosas de diseño, para corroborar que cuando hacen diseño desde cero lo pueden simular aquí para saber que va a funcionar correctamente, ¿no? Entonces es una forma de asegurarse que si, a pesar de que, esto es una simulación, está muy cercana a la realidad. Bueno, pues gracias y pues bueno, espero. Si tienen alguna duda, pues coméntenmelo y pues en la siguiente les enseñaré, por ejemplo, a hacer la simulación de un rectificador de media onda y de onda completa para que lo vean, porque es lo que nos corresponde para la siguiente práctica. Si tienen alguna otra duda, igual pueden seguir buscando, probando lo que les sirva. Por ejemplo, hay cosas que pueden ser útiles, hay cosas que no, pero bueno, ¿no? Entonces, para los que estén utilizando, por ejemplo, Proteus sirve de una manera muy similar, muy similar. Ofrece ciertas ventajas respecto a Multisim. Por ejemplo, es más fácil encontrar ciertos elementos, pero bueno, básicamente los dos hacen lo mismo. Bueno, pues gracias y pues bueno, finalmente no lo comenté aquí, pero creo que es más fácil para este circuito si agarramos y agrandamos esta de aquí. Este la hacemos más para abajo. Acá al final del todo. Voy a borrarlo mejor. Y por ejemplo vamos a corroborar que las mediciones que teníamos, por ejemplo la medición de corriente que teníamos aquí, que en un principio nos había costado un poquito de trabajo por esto de los nodos, de los puntitos que marca el programa, y vamos a utilizar este amperímetro, por ejemplo. Lo voy a insertar justamente aquí. Nuevamente corroboren que sí, jala los dos nodos arriba y abajo para que vean que sí. Este nodo ahí, esta resistencia creo que la voy a mover un poquito más a la derecha. Si seleccionan todo, eso hace que puedan mover con los cursores también. Bueno. Claro, es que como está el de prueba, pues no me deja. Regresar esto por acá. Lo voy a quitar. Lo correcto sería quitar siempre el nodo para mejor. Con la tecla suprimir pueden. Control C, Control V. Lo ponen y ahora sí lo conectan. Con eso ya están seguros que ahora sí la conexión se realiza adecuadamente. Y finalmente el otro. Este de aquí. Y el completo, no voy a utilizar este para corroborar
borrar todos los datos. Corroboren que este sí les jale los dos nodos y los jala. Entonces ya está. Este de aquí, que ya lo habíamos visto trabajar antes. Todo esto lo voy a hacer un poquito más hacia abajo. Con los cursores del teclado lo pueden hacer. Y run. Entonces, bueno, aquí tenemos justamente los 45 milis que hay acá, los 15 milis, perdón, los 150 miliamperes que tenemos acá y los 68 miliamperes que tenemos acá. Que en suma nos dan justamente 0.264 o lo que es equivalente 0.264 amperes o lo que es equivalente a 264 miliamperes. Entonces nuevamente corroboramos pues que básicamente es lo mismo, está correcto. Solo la única desventaja de poner estas puntas de prueba es que les marca una sola dirección. Si ven, esta es una flechita y entonces les está diciendo el modo en el que está midiendo. Entonces para multisim es como si ustedes estuvieran viendo con la polarización inversa, es decir, aquí como si hubieran conectado la positiva aquí y la negativa acá, cuando sabemos que la corriente viene de este lado aquí, de izquierda a derecha, y entra así. Pero para el caso de la punta de prueba nos pone que no, que lo quiere así hacia arriba, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por eso estos signos negativos. Esa es la desventaja. Acá abajo ya no sale positivo. Si como por ejemplo cuando conectamos mal el multímetro, ¿qué hace el multímetro? Pues ponernos el signo, ¿no? El signo que es que nos indica el flujo de la corriente, en qué sentido está. Entonces si nos sale negativo, pues es equivalente a decir que nos salió al revés. Entonces por ejemplo aquí voy a borrar este y lo voy a poner al revés. Conecto nuevamente. Si se dan cuenta, yo espero que la corriente venga aquí, se unan todas acá y regrese por aquí de derecha a izquierda. Entonces quiere decir que está entrando por menos. Es decir, como si yo estuviera midiendo con la punta negra primero y después con la punta positiva. Y entonces lo que hace multisim, es cambiarme el signo, porque me está diciendo que el flujo de la corriente está al revés. Es decir, si viene así y yo lo estoy polarizando al revés, es decir, estoy midiendo con las puntas al revés, pues me dice que la corriente está fluyendo a la inversa. Entonces, bueno, para que consideren que multisim también les está dando de alguna manera el sentido de la corriente, si está midiendo, cómo está midiendo, etcétera. Entonces voy a regresar esto bien. Ahora sí, el más siempre apuntando al más o a donde entra la corriente. Vuelvo a correrlo y cambia nuestro signo. Entonces, pues bueno, eso es para que lo consideren dentro de sus simulaciones, para que lo hagan bien. La ventaja de esto es que al tener estos puntitos nos ayuda a hacerlo ordenado o relativamente ordenado para que sea vistosamente aceptable, ¿no? Entonces, bueno, esta es la introducción para el análisis de sus circuitos, serie paralelo, que es con lo que vimos al principio de curso y que sirve, reitero una vez más, sirve para muchas otras cosas, pero bueno, pues gracias por ver, no olviden guardar y pues bueno, es todo.